Enrique Planas, escritor peruano que siempre tiene novedades en todo sentido, no solo porque tiene una publicación bastante constante, sino porque siempre apuesta por temáticas, géneros especiales, y esta vez no es la excepción. Chicas Bond es la nueva entrega literaria de Enrique Planas. Es un libro que tiene como varios universos interesantes. Mezcla el mundo hollywoodense, obviamente por el nombre, no hay que darles muchas pistas de qué parte del mundo hollywoodense toma Quique para su libro, con además la temática o un aspecto que ya ha estado en su literatura en entregas anteriores, que es la estética y la cultura popular japonesa. Esta última entrega de Quique Planas tiene entonces ingredientes que caracterizan a su literatura y que la hacen además sumamente interesante y adictiva de leer. Quique, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola Patricia, ¿cómo estás? Buenos días, encantado de conversar contigo. Me encanta el título de tu novela, Chicas Bond. Qué ochentero me suena aquello de Chicas Bond, que fueron como... Total, ¿no? Totalmente, sí, claro. Yo siempre digo que me encanta leer a escritores de mi promo, digamos, porque siempre sus referentes te resultan mucho más, te tocan el corazón. Cuéntanos un poco, otra vez incurres en esta necesidad de, o en esta aventura de ambientar tus novelas y de ubicarlas en un contexto que nos es bastante ajeno a nosotros, por supuesto, no a las generaciones venideras. Japón, la estética manga, el mundo del manga, que a la vez en esta entrega mezclas con la técnica de una novela policial. Yo he estado, debo decir, disculpen la falta de modestia, no con mi bolsillo, siempre invitada por asociaciones bastante generosas, 2 veces en Japón, 2 veces. Y entre los 2 viajes debo haber casi completado un mes de estadía. Y te juro, Quique, que si me vuelves a poner, voy a poner mi misma cara de desconcierto de no entiendo nada. No me parece nunca que viajo a otro país, sino a otro planeta. ¿Cómo capturas la esencia de una cultura tan distinta? Ay, Patricia, ¿qué te puedo decir? Mira, yo pienso que todos, incluso nuestra generación, hemos vivido de alguna manera en Japón. De alguna manera todos compartimos ese paisaje, de alguna manera todos sentimos haber compartido como un territorio común ese Japón de nuestras fantasías, ese Japón de nuestros consumos televisivos cuando éramos niños y veíamos Ultra 7 o las primeras series de manga, por no decir las generaciones más jóvenes. Todos hemos leído literatura japonesa, todos hemos consumido de alguna manera ese Japón que cada uno construye en su imaginación, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era niño y veía Ultra 7, pensaba que Japón, que Tokio era igualito a San Felipe, a la residencia de San Felipe, porque así era. Yo no sé por qué, pero la serie siempre se desarrollaba en un mundo de urbanizaciones más o menos modernas para que pasara el monstruo y con la cola barriera todos esos barrios. Yo pensaba que así debía ser Japón. Cuando escribo esta novela, yo siempre en estas últimas novelas, Imokawa y ahora Chicas Bond, intento irme lo más lejos posible de mi realidad, por decirlo de alguna manera. Irme casi a las antípodas, pero para verme con distancia, para dar cuenta de mi momento, de mi circunstancia, de mi crisis, de mis recuerdos. Pero yo creo que ese Japón de la novela tiene mucho que ver, así como recuerdo mi Lima cuando era niño, la residencia de San Felipe, copiada de Tokio. Yo siento que hoy día igual, hablar del Japón de los años 90 en crisis económica, con protagonistas preocupados por su trabajo, por padres e hijos que no se entienden y que solamente convergen en el ritual de ver películas en el cine. Yo creo que no nos diferenciamos mucho entre peruanos y japoneses. Al final hay una humanidad compartida que
más allá de ese extrañamiento que nos puede dar ese lugar que nos resulta difícil, hay hitos que tienen que ver con las relaciones humanas de los que nos aferramos y en los que todo el mundo converge. Es interesante lo que dices porque yo creo que lo que me pasaba era que era alta consumidor efectivamente de toda esta estética japonesa, pero creo que no entendía muy bien que eso venía de Japón. Porque yo era más del estilo claro. Candy y tal vez era parte de nuestro paisaje, ¿no? Era parte de nuestro paisaje. Y además también pensar de que esa producción japonesa, muy de posguerra, muy inmediatamente de posguerra, porque en los años finales de los 50, comienzos de los 60, es un momento en que Japón no está construyendo sus propias historias, sino mirando a Occidente, ¿no? Lo que produce es casi una especie de Occidente envasado para su propio consumo, que curiosamente cuando lo exporta, Occidente lo absorbe como algo muy propio, ¿no? Ay, curioso, ¿no? Yo siempre decía, nadie tiene los ojos más redondos que los mangas japonesas, ¿no? Unos ojazos así, pero, y aquí viene Disney ahí tiene toda la responsabilidad, ¿no? Totalmente. Osamu Tezuka es un devoto de Walt Disney, o fue un devoto de Walt Disney. Que es el creador de Astro Boy. Totalmente. Y además sí me pasó que cuando tuve la oportunidad de estar en Tokio, encontré un reflejo de esa estética. Porque las chicas se visten como Candy, pues, ¿no? Hay toda una estética, no sé, creo que le llamas Lolita, esta cosa de la chiquita vestida de colegio, que en realidad no es una chiquita, en fin, toda una estética, yo no diría porno, medio erótica, más bien que así pasean por la calle y pasa otro vestido de Pikachu y después regresa otra vestida de no sé qué cosa rara. Y claro, es un estilo, digamos, romántico victoriano, ¿no? Exactamente, lleno de bobos y de falditas cortas, ¿no? Ahora, hay un tema muy interesante. Takao Saito, que es un dibujante de manga, ahí empieza la novela, ¿no es cierto? Está muy grave y su hijo emprende una búsqueda de unos originales que ha hecho su padre que han servido para grabar una película. Es decir, la trama es estrictamente policial y tienes que hacer uso de un género que sí nos es muy, muy familiar, que es el género policial. Mira, yo te diré que no soy un lector de novelas policiales furioso, ¿no? Me encanta Raymond Chandler y Dashiell Hammett, digamos los clásicos. Alguna vez entrevisté también a íconos del policial y he leído sus novelas, pero yo creo que esto es más bien, lo que yo quise hacer es una aventura, ¿no? Esta es una novela marcada por la aventura, por el road movie, por una especie de muy personal historia de espías, ¿no? En la que podemos hablar de James Bond como el espía capital, ¿no? Como el padre de todos los espías, pero también de cómo nosotros en nuestras vidas cotidianas también hemos sido casi agentes dobles, ¿no? Espías dobles. Creo que los que hemos tenido o los que hemos vivido la experiencia de ser hijos de padres separados o divorciados, hemos tenido esa oportunidad en que en la casa de nuestros padres nos preguntan subrepticiamente por qué es lo que está haciendo nuestra madre en casa, y cuando estamos con nuestras madres nos preguntan si nuestros padres van a hacerse cargo del pago del colegio o van a enviar la pensión. Entonces es una situación incómoda en la que uno tiene que contentar a ambos poderes, ¿no? Es como estar cruzando permanentemente la frontera entre Berlín Oriental y Berlín Occidental, ¿no? Estar negociando con el poder soviético y con Estados Unidos. Entonces yo me he sentido un espía toda la vida y creo que esa coincidencia, las películas de James Bond me ayudaron muchísimo para articular incluso mi propia historia familiar. Entonces yo creo que si tú en tu lectura has encontrado claves con el policial o con las historias de espías, son prácticamente circunstanciales. La verdad, yo he estado pensando
más que en una literatura de género que me encanta y la respeto muchísimo porque además es la literatura que genera lectores, es la literatura que hace que los lectores sueñen y que se instalen en la fantasía y que me gusta muchas veces más que las novelas realistas. En este caso tiene que ver más con la aventura vital, ¿no? Con esa necesidad de salir a buscar algo que necesitamos urgentemente. Y que nos explica, ¿no? Porque en la búsqueda del hijo hay una necesidad de encontrar algo que le permite explicarse algo de su identidad, ¿no? Además, justamente a raíz de la gravedad del padre, es decir, un poco que empieza el padre a morir, a desaparecer, y el hijo tiene que empezar a encontrar cuál va a ser su lugar, ¿no? Así es, Patricia. Creo que comenzamos esta conversación hablando de Japón y el extrañamiento, y al final, eso que estamos hablando es territorio común, ¿no? Y entonces, al final, no es tan diferente hablar de manga de Nippon y de Japón que de hablar de nuestras urgencias cotidianas. ¿Cómo interpretas, y acá te pregunto ya con curiosidad, esta suerte como de fascinación de la juventud por grupos coreanos, por estéticas japonesas, que arranca con el manga? Corea entra después, digamos. A mí me impresiona estos conciertos de chicos que cantan en coreano y que tienen una cantidad de chicas que repiten las letras y no tienen absolutamente nada y que lo siguen por el mundo con un fanatismo que me hace recordar un poco el fanatismo que le teníamos nosotros a Menudo. He dicho que veía Candy y que seguía a Menudo, ya creo que he quedado tachada para siempre como una persona poco seria, pero esa fue mi juventud, lo siento. ¿Cómo lo explicas? ¿Cómo explicas que una cultura que ha sido tradicionalmente distinta nos vuelva a conquistar desde otra esquina con otras referencias culturales? La música no estaba dentro en la oferta de nuestra generación, por lo menos, ¿no? Mira, pero nuestra generación también cantaba canciones en inglés sin saber la letra. Ya, pues está más cerca, ¿no? Eso está el huevos con aceite de Twisted Sister, ¿no? Yo creo que los países tienen una influencia sobre otros, no solamente por su poderío económico, ¿no? Estados Unidos no es lo que es por simplemente vender armas o tener este peso económico en la economía mundial, sino porque han sabido vender un modelo, ¿no? Vender un modelo de vida, una cultura fascinante, ¿no? Yo creo que en los años 90, donde está situada la novela, Japón vivía ese momento. Japón estuvo a punto de convertirse en una potencia internacional, digamos, en este bloque cuando estaba cayendo la Unión Soviética. Pero Japón en ese momento no tenía un American Way of Life para exportar, no tenía una manera de vivir japonesa para compartir con Occidente. Pero eso ha sido en los 90. Hoy día, yo creo ya en esta década del siglo, yo creo que el modelo oriental de vida, China, Japón, Corea, con todas sus diferencias, yo creo que están influenciando muchísimo en la forma de ser, ¿no? Totalmente. En la vida. Entonces, así como cantábamos sin saber qué significaban las letras en inglés, hoy día también las adolescentes pueden cantar canciones en coreano sin saberlo, pero porque Corea, Japón han sabido, ¿no?, construir sus propias boy bands, que son, caramba, o sea, si hemos gritado por los Beatles, o nuestras madres han gritado por los Beatles y nuestros padres también, no le veo mucha diferencia que ahora griten por chicos coreanos rubios, casi diseñados, ¿verdad? Totalmente. Porque al final es prácticamente la construcción de un sueño, ¿no? Y en eso estamos convergiendo en un mundo globalizado, Occidente y Oriente. Estamos compartiendo los mismos juguetes, compartiendo los mismos muñequitos, sean humanos o sean de plástico. Totalmente. Es muy interesante porque
Japón es un país muy particular y recordemos además que en los 90 nosotros elegimos a un presidente de origen japonés, con lo cual Japón se nos metió hasta las orejas, ¿no? Sin haber sido un espacio al que le prestáramos especial atención. Que en los 90 no se nos hubiera ocurrido ni por asomo comer comida japonesa, era rarísimo, ¿no? Íbamos al Centro Cultural Japonés por ahí a probar algunas cosas, pero el sushi nos parecía pescado crudo, eso no comemos, como si no comiéramos ceviche. Y hoy día es la cosa más común del mundo, se vende en par con el chaufa, la pizza, etcétera, ¿no? Así que sí ha habido una... Y es muy interesante ver cómo se manejan los géneros, además, tanto en Corea como en Japón. De China no conozco tanto de su oferta cultural en ese sentido, pero si uno ve, por ejemplo, que una serie policial o una serie, no sé, de terror o una película de terror japonesa o coreana, es como todo el género elevado a la potencia 1000. Muy interesante, por cierto, ¿no? Yo creo que los símbolos de la cultura pop, en este caso japonesa, son tan interesantes que muchos años después de sus primeras presentaciones en el cine, por ejemplo, después en la televisión, mucho tiempo después todavía lo seguimos consumiendo porque es de tal densidad semántica, por decirlo de forma guachafa, que nos siguen fascinando. Por ejemplo, el caso de Godzilla. Imagínate Godzilla. Siempre hemos pensado en Godzilla como este monstruo, porque con la cola va barriendo la ciudad de vez en cuando. Pero uno lo imagina como un dinosaurio o como un reptil, pero cuando te acercas a ver a Godzilla realmente y ves la piel de Godzilla no son escamas, son cicatrices, ¿no? Wow. Son cicatrices una sobre otra, ¿no? Que tienen que ver con la radiación. Godzilla es lo que es por la radiación de las pruebas atómicas desarrolladas por Occidente en las islas cercanas a Japón. Entonces, tú dices, ¿cómo no nos va a resultar fantástico y hasta hoy día riquísimo para contar nuevamente las historias? Porque esas historias están llenas de significado, ¿no? Y yo quería también escribir una historia de personas que eran Godzillas, ¿no? Porque están construidos por cicatrices debajo de cicatrices, ¿no? Yo he querido en esta novela trabajar mucho el concepto de cicatriz porque nos habla de memoria sobre memoria, ¿no? De heridas abiertas y vueltas a cerrar. Entonces, imagínate que cómo podemos hablar de algo que nos resulta tan humano y tan propio y tan íntimo, hablando de Godzilla. Además, ¿no? está en tu novela, no sé cómo se llama esta técnica que hacen los japoneses, que es maravillosa, que cuando se rompe... El kintsugi. Se rompe una taza, la pegan con filigrana, digamos, con pegamento de oro para que quede marcado dónde estuvo roto y para que recuerdes, de alguna manera, ese daño que has reparado. Vamos, que si se nos pegara, además de la música y de la manga, algo de eso, un país que ha sido capaz de construirse después de 2 bombas nucleares, ¿no? Y seguir adelante sin resentimiento, además, que es lo que más me llama la atención de Japón. Nosotros estamos acá obsesionados con Chile, los japoneses tendrían que haber estado odiando a los norteamericanos por siglos de siglos. Es una cultura de la resiliencia muy, muy poderosa, ¿no? Bueno, odian a China los siglos de los siglos. Sí, bueno. Todos los países odian al vecino. Todos los países tienen sus monstruos, Sí. Todos los países tienen sus propios traumas. Es verdad. A mí el tema del kintsugi me parece fascinante y me lo aprendí. Ser periodista culturales es una maravilla, es el mejor oficio del mundo porque conversas con personas que te marcan mucho, ¿no? Y a mí me marcó mucho un artista como Carlos Runzi Tanaka. Claro. Y de él aprendí, fue la primera vez que aprendí el concepto del kintsugi, esta técnica que consiste en unir las piezas, los fragmentos de una cerámica rota con una resina mezclada con polvo de oro, ¿no? Así es. Y claro, no es un asunto estético meramente, sino es la reivindicación de la memoria del objeto, ¿no? Es reivindicar que hasta los objetos tienen un pasado, ¿no? Tal cual. Y además es interesante porque es una cultura que nace de la necesidad. Hoy día compramos porcelana hecha en fábrica, en serie, entonces
Cuando se nos rompe un vaso, lo cambiamos por otro. Pero en una época en que la gente cuidaba mucho de su ajuar porque era caro, ¿no? Esta forma de recuperar los objetos era una necesidad. Lo bonito es que si tú, Occidente reflexiona mucho sobre el valor simbólico del kintsugi, pero si se lo comentas a un artesano japonés, él te va a decir como si fuera la cosa más doméstica del mundo y lo más sencillo, que simplemente es parte de su trabajo, ¿no? Unir piezas. Bueno, pero es muy filosófico, ¿no? Uno puede jugar con eso y buscarle 20.000 sentidos. es muy curioso porque todo lo que a nosotros nos sorprende, a ellos es de una naturalidad que te termina dando roche, pues, ¿no? Porque no sé, que te sirvan una comida que por cierto es bella, porque todos los platos son bellos, con una cerámica bella, con unos... todo tiene la función estética. En Japón es tan impresionante y estos países que han pasado épocas duras, ¿no? Mucho más duras que otros. Y yo recuerdo, porque me encantaría que se nos peguen cosas como esas, haberle preguntado a una amiga japonesa que me contaba que después del terremoto tenían que apagar su aire acondicionado. En Japón puede ser muy duro vivir sin aire acondicionado, porque la gente vive además en pisos muy altos, no puede abrir las ventanas de su casa porque se los lleva el viento, porque no había energía, porque se habían malogrado las centrales nucleares. Y le digo, ¿cuántas horas apagan al día? Y Tito que me dijo 4. ¿Y quién revisa que se haga? Y me miró con una cara, ¿qué? ¿Con una cara? ¿Cómo que quién revisa? ¿Cómo chequeas que la gente no prenda? O sea, si nadie te revisa, ¿la gente prenderá? No, me dijo. No, o sea, le pareció aberrante mi pregunta, casi me muero claro. De la vergüenza. Te entiendo completamente. No imaginan la posibilidad de sacarle la vuelta a la norma. Exactamente. Y además, ¿sabes cuál es su argumento que me parece fascinante? Por ejemplo, si ponemos a alguien que revise que no se tire basura en el metro, que por cierto no hay basureros, después del gasarín ya no pusieron un basurero más, esa persona en la que gaste el Estado le quita plata a la educación, a la salud. Entonces, mejor no tiremos nosotros el papel para que el Estado tenga plata de poner donde debe ponerla. Chapó. O sea, por favor, copiemos más de los orientales, ¿no? Mira, sirviendo un poquito de abogado del diablo de nuestro tercermundismo, en Japón la gente no tira basura en el metro, pero sí se tira ellos mismos a los rieles, ¿no? La felicidad absoluta no existe y claramente es una... La tasa de suicidios en el metro en Japón es un tema impresionante también. Y cuando vienen... Entonces, Y cuando vienen a Latinoamérica mandados por sus compañías, no quieren volver nunca más porque el nivel de diversión en Latinoamérica, acá nos divertimos. Sí. Aunque estemos llorando, siempre nos divertimos, ¿no? En Japón siempre están como demasiado ocupados en seguir construyendo. Bueno, Quique, nada, una maravilla conversar contigo, una maravilla tener una nueva entrega. Nos vemos en el High Festival la próxima semana. Muchas gracias, Patricia. Encantado de que esta novela te haya hecho viajar a Japón nuevamente. Por tercera vez. Y nada, sí, nos vemos en el High en Arequipa. Espero que tus oyentes puedan, algunos de ellos, los que tengan el privilegio del tiempo, ir para allá. Sé que también hay actividades vía online, entonces podemos estar instalados, por lo menos mentalmente, en Arequipa la próxima semana. Así es, Kike, con la falta que nos hacen discusiones de nivel, ¿no? La falta que nos hacen. Vamos a darle un paseo a nuestro cerebro por mejores territorios ese fin de semana. Un abrazo, Kike, que tengas un muy buen fin de semana. Un gran abrazo, Patricia, te quiero mucho. Y yo a ti. Con Kike nos conocemos hace muchísimos años, hemos trabajado juntos y la verdad que sí, yo como envidio su posición de periodista cultural. ¿Notarán que ando así como coqueteando con mis entrevistas de cultura, que también me encantan, mis programas de literatura? Quique es una gran persona, un gran escritor. Si no lo han leído, denle una mirada a su literatura, no tiene pierde. Todos sus libros son perfectamente consumibles, te meten en mundos distintos, es muy entretenido de leer. En fin, una literatura que vale la pena echarle una buena mirada.